buenos días. Bienvenidos a todos los que están aquí, que se dieron cita aquí. Le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en línea. Saludos a todos, muchas bendiciones a todos. Y vamos a empezar con el servicio. Así que vamos a ir a Marcos 16:15. Vamos a buscar en sus Biblias, si tienen sus Biblias aquí. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acompáñenme en oración, todos los que están en sus casas y los que estamos aquí. Padre, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu revelación, Señor. Te damos gracias por permitirnos conocerte a ti, Señor. Y, Señor, solo te pido una cosa, que convictes nuestros corazones para buscarte a ti primero. No buscar lo que tú nos das, buscar al dador de todo, que eres tú, Señor. Padre, clarifica nuestras mentes, Señor, y convicta nuestros corazones para poder obedecerte, Señor, y hacer solo tu voluntad, Padre, glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Gracias por este privilegio, Padre. Yo te pido que tengas misericordia de cada persona que escuche este mensaje en este día, Señor. Y toda la gloria, Señor, te la vamos a dar a ti con nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora vamos a comenzar, vamos a continuar, ¿verdad? Voy a estar compartiendo acerca del evangelio, de salir a las calles, ¿verdad? De cómo predicamos y llevamos este mensaje a un mundo perdido. Pastor Danny, cuando comenzó el año, él trajo un mensaje y ese mensaje me convictó mucho. Estuve en oración, estuve buscando de Dios y Dios me convictó, ¿verdad? Su palabra me convictó a traer este mensaje en el día de hoy. Es un mensaje bien simple y nosotros muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, tenemos muchas condiciones a la hora de salir y compartir nuestra fe. Podríamos tenerla, muchos no. Muchos compartimos la fe en todos lados, a donde quiera que vamos, pero aquí hay una orden, la gran comisión, hay una orden y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Como estaba diciendo el pastor Danny, el jueves, el viernes estuvimos en una comunidad y allí habían perritos, allí había gente, habían viejitos, había niños y nosotros predicamos el evangelio. Le compartimos a todo el mundo las buenas nuevas. Pero hay personas que a veces tienen problemas para obedecer a Dios. Muchas veces nosotros podemos ponernos una excusa o tenemos 1000 razones para no hacerlo y podemos pensar, oye, ¿qué van a pensar los demás? Mi compañero de trabajo, ¿qué puede pensar? Puede pensar que estoy loco, y maybe lo piense, ¿verdad? Pero a través de la acción en obediencia, cuando nosotros obedecemos y tomamos acción al respecto, eso es fe. Cuando tenemos fe, nosotros hacemos algo y vamos y hacemos lo que dice la palabra de Dios, que nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo. Eso es una respuesta en acción, eso es obediencia. Tenemos que hacer algo, no podemos ser obedientes y quedarnos sentados sin hacer nada. Pero ¿qué te detiene a ti? ¿Qué nos detiene a nosotros muchas veces, iglesias, de llevar este mensaje, de compartir este mensaje a toda criatura? Porque la palabra nos dice a toda criatura. Puede ser vergüenza. Y no lo razonamos así. Nos puede dar vergüenza, pero muchas veces no lo razonamos así. Puede que no te atrevas por alguna razón. Pero ¿cuál es esa razón por la cual en algún momento te detiene a compartir este mensaje con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu familia? ¿Cuál es esa razón? O excusa para Dios. Porque nosotros no nos podemos excusar para Dios. Tenemos una instrucción clara. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos da el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, ¿verdad? Pablo estaba testificando que él no se avergonzaba del evangelio en esos momentos. Pablo iba para Roma en esos momentos, porque Pablo dijo esto. No nos hemos puesto... Nosotros podemos caer en esa situación, pero ¿por qué Pablo en esos momentos, en Romanos 1:16, vamos ahí, dice, no me avergüenzo del evangelio, con una confianza en fe, yo no me avergüenzo? Eso es un testimonio que él estaba dando. Él estaba declarando que no se avergonzaba del evangelio de Dios. ¿Por qué Pablo se sentiría en esos momentos tentado a avergonzarse del evangelio de Dios? ¿Por qué se sentiría? Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a empezar en el tiempo ahí de Pablo. Vámonos a irnos para allá. El evangelio se identificaba con un carpintero pobre, judío, que lo habían crucificado en una cruz. Ese era el mensaje que Pablo iba para Roma a llevar. Los romanos en esos tiempos no se llevaban mucho con los judíos. No había, y para completar, la crucifixión era la forma más denigrante y más baja de muerte para un criminal. Entonces Pablo va con un mensaje de, pues, este carpintero lo mataron ahí donde mataban a lo más vil, a lo peor del mundo, y él era el Hijo de Dios. Suena bien loco, suena increíblemente loco, pero vamos a ver si esto no se nos hace familiar. Vamos a identificarnos con este apóstol. Roma, vamos a ver cuál era la realidad de Roma. Roma era una ciudad bien orgullosa y el evangelio venía de Jerusalén, la capital de una de las pequeñas naciones que Roma ya había conquistado. Los cristianos en esos días, en ese tiempo, no estaban en las élites de la sociedad. Los seguidores de Cristo eran esclavos, era gente pobre. Entonces Pablo va a una ciudad que hay mucha gente sabia, mucha gente de alta sociedad, con un mensaje de que un carpintero dice que es el Hijo de Dios y lo crucificaron en una cruz con los criminales. Suena un poquito, por eso él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Entonces ahora nosotros, ¿por qué no nos podemos avergonzar del evangelio? Porque nosotros sabemos que es el poder de Dios. Pablo sabía que ese mensaje traía poder, porque ese mensaje le había transformado a su vida. Él había visto el cambio en Efesos, él había visto el cambio en diferentes lugares, pero lo había vivido y él iba y testificaba. Iba de camino para Roma testificando, yo no me avergüenzo de este mensaje. Y eso es lo que nosotros hacemos como cristianos, porque nosotros lo creemos, nosotros tenemos este mensaje, nos transformó la vida, vemos cómo hay vidas transformadas. Entonces no nos podemos detener, iglesia. Esto es un llamado, no es que Dios me lo reveló, está en su palabra y todos lo podemos leer por igual. Esto es una revelación para la iglesia por completo, pero solo para la iglesia, solo para los hijos de Dios. ¿Por qué iban a poner estos judíos? Estos romanos, poner su fe en un judío crucificado. ¿Por qué van a hacer eso? Si ellos tenían grandes filósofos allí que les gustaba hablar, que les gustaba dialogar, discutir acerca de filosofía. Suena bien loco, pero Pablo tenía una seguridad que el evangelio le había transformado su vida de un asesino a un predicador. Hoy día te puedo dar el testimonio de ser un criminal a estar predicando el evangelio. Gracias a Dios. Yo nunca tuve futuro, mi mente no tenía un propósito. Envuelto en drogas, envuelto en todo lo malo que podía encontrar. No tenía dirección de Dios. Y alguien me habló y me dijo, tu problema no es ese. Tu problema es el pecado, pero Cristo murió en una cruz para pagar el precio por ese problema. Y porque alguien me lo dijo, yo lo pude creer. Y hoy día tengo una seguridad que solo me la pudo dar Dios. De que el evangelio transforma vidas. De que la fe en Cristo Jesús es lo único que nos va a transformar nuestra vida. Pero aún así, voy a los sitios y el mensaje le suena loco a la gente. Pero
si vamos a 1 Corintios 1:18, vamos a poder entender más claro por qué este mensaje le suena loco a la gente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es normal que la gente no lo entienda. El perdido va a encontrar esto loco, porque sigue siendo un mensaje loco. Pero nosotros tenemos el testimonio vivo de que Cristo nos cambió, de que Dios nos escogió para tener fe en Cristo Jesús. Y es la verdad, nosotros lo podemos creer. Y no es locura para nosotros, vivimos esta realidad. Es vida eterna en el reino de los cielos. Nos transformó la vida y nos transformó la eternidad, porque tenemos vida eterna en el reino de los cielos con el Padre Celestial. Ya nos vamos, tenemos un futuro, tenemos dirección en nuestras vidas. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de todos los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, aleluya. Versículo 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, si no les compartimos el mensaje de Cristo, si nosotros no tenemos poder para salvar a esa persona, ese precio lo pagó Cristo en una cruz. Estamos claros en eso. Pero si no les hablamos, ¿cómo van a responder? Iglesia, no nos podemos detener, no podemos ser una congregación que está encerrada en 4 paredes. Nosotros estamos esparcidos todos los días haciendo diferentes tareas. No nos podemos detener y quedarnos aquí, venir aquí, tomarnos un café los domingos y hablar un poquito y después irnos y no nos vemos más nada. Esto es un compromiso que nosotros tenemos, todos somos parte de un mismo cuerpo, tenemos que funcionar juntos. Yo no escucho ni un amén, pero espero que estemos bien, ¿verdad? En el versículo 22 de 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24. Esta me gusta, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Aleluya. Esta es nuestra fe, esta es la fe que nosotros tenemos, nosotros podemos creer en esto. ¿Ustedes lo creen? ¿Verdad? Pues este es el mensaje, que nosotros lo hacemos porque creemos, tenemos una convicción y esa convicción solamente vino de Dios. Esto no viene en base de una emoción. Esto no se trata de ponerte una tichel y salir y pasar unos papelitos. No, esto es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, no es un concepto. Un concepto es algo que tú sabes, se mira como es, pero no se hace. Lo tienes en una foto. Nosotros tenemos un estilo de vida. Por eso vivimos esta vida diario, para darle gloria a Dios. Ponemos a Dios primero en nuestro día, oramos, nos comunicamos. Una responsabilidad, es un privilegio estar en su presencia en las mañanas y salir a hacer su voluntad. Tenemos una nueva dirección, iglesia. Nosotros podemos entender que muchas personas pueden encontrar este mensaje que está fuera de lo normal, bien loco. Pero es loco para el que no lo cree. Porque no lo es loco para mí, no lo es loco para ti. Nosotros vemos el poder de Dios en este mensaje. Nosotros lo podemos creer, nosotros lo podemos vivir. Y por eso queremos que otras personas lo vivan. Por eso quien Dios escogió que responda en fe, ya sea nuestra familia, ya sea aquel que trabaja en la gasolinera, quien sea. Siempre hay una oportunidad para compartir el evangelio. Siempre. El evangelio, por si alguien no entiende, es un mensaje simple. Es la encarnación, crucifixión
y resurrección de Cristo, del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, que nació santo, sin pecado, fue una cruz libre de pecado y murió y te sustituyó a ti y a mí. Ese era el plan de Dios para la redención tuya y mía. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que compartimos. En el versículo, en 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? Hay una, dice en 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? Y aquí vemos a Pablo. Pablo hace una paráfrasis de Isaías 19:12. Vamos a Isaías 19:12. Dice, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado para Egipto. Aquel profeta estaba hablando de los sabios que estaban en Egipto. Estos sabios tenían una tendencia de prometer mucha sabiduría, pero ellos no producían sabiduría. Y es la sabiduría que podemos, esa convicción real que nos da Dios, solo viene de Dios. La sabiduría humana se cae, la sabiduría humana, nosotros no podemos alcanzar a Dios con sabiduría. El disputador dice, muchas veces hay hombres que pueden pensar que son sabios dentro de su propia opinión, pero la sabiduría humana nosotros sabemos que no demuestra que es digna de confianza. Por eso si nos enfocamos en el hombre nos puede fallar. El entendimiento humano nos puede fallar. Pero eso no es razón para alejarnos de lo que Dios nos mandó a hacer. No mires al pastor, no mires a tu maestro, no busques ese ejemplo. Busca la palabra de Dios y síguelo a Él, no por lo que te da. Sigue al que da las cosas. No busques seguir lo que Dios da. Muchos podemos tener esa confusión en nuestras vidas y estamos buscando lo que Dios nos va a dar. Dios tiene una promesa, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Busca el dador de las cosas, busca a Dios. Todo el resto va a ser añadido. Los disputadores eran personas que les gustaba argumentar sobre cosas filosóficas. Esa gente están perdiendo su tiempo. Y es algo que no es que no debamos, pero Dios, en Cristo nos dice, ve y predica el Evangelio. Hay tiempo para hablar, pero también tenemos que tener tiempo para llevar este mensaje a un mundo perdido. Dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la sabiduría de Dios aquí podemos ver cómo Dios en su sabiduría estableció que los hombres no podían venir a Él a través de la sabiduría humana. No podíamos acercarnos a Él a través de la sabiduría humana, porque eso iba a exaltar al hombre. Y el único exaltado en nuestra salvación es Dios. El único que es exaltado, el único poderoso, el soberano es Él. Nosotros no tenemos exaltación en la salvación. Nosotros simplemente obedecemos a nuestro Padre. Vamos, predicamos el Evangelio. Es lo que hacemos como iglesia. Dios decidió, porque como no podemos llegar a Él a través de nuestras propias opiniones, Dios decidió salvar a pecadores como tú y como yo, indefensos, porque no nos podíamos salvar nosotros mismos. Una misericordia, eso es la misericordia de Dios. Mediante la predicación de un simple mensaje que muchos mundanos o sabios echaron para un lado, descartaron en su tiempo. Este es el Evangelio que nosotros llevamos. La salvación requiere fe. Y esa fe salvadora solamente la puede dar Dios. No es porque sepamos mucho. Nosotros no vamos a ser salvos porque sepamos mucho. Somos salvos por lo que tenemos, porque podemos creer en Cristo Jesús. Y eso nos da, eso a mí me da una seguridad para salir a la calle. Sabemos que, porque si dependiera de mi sabiduría, pues yo no salía a ningún lado. Depende todo de Dios. La salvación por completo depende de Dios. Nosotros aquí en esta iglesia salimos a las calles a predicar a Cristo crucificado.
Y este era el único mensaje que Pablo predicaba. El único que estaba dispuesto a predicar. Nosotros aquí no vamos a traerte otra charla, otra cosa que no sea Cristo murió en la cruz. Es el único mensaje que podemos predicar. En esos tiempos, en los tiempos de Pablo, si regresamos atrás, los cristianos se miraban unos como otros, ¿verdad? Siempre ellos se trataban como hermanos uno como otro. Eso iba en contra del orgullo de Roma. Pensar que Y si miramos un fabricante de tiendas, judío, yendo a Roma a predicar este mensaje, con esclavos, seguidores, con gente que no tenían esa sabiduría, suena bien loco. Por eso Pablo no se avergonzaba de este mensaje. Porque Pablo llamó este mensaje el mensaje de Dios. El evangelio es el mensaje de Dios. Y esa es la seguridad que tú y yo tenemos y no importa dónde vayamos. Este mensaje estamos seguros que viene de Dios, no viene de mí. El evangelio trae el poder de Dios. ¿Tú lo crees? Este es el poder de Dios. Entonces, ¿por qué avergonzarse del poder de Dios? ¿Por qué detener el poder de Dios? ¿Por qué no compartimos el poder de Dios con otros? Vamos a ver, ponte esta idea, vamos a pensar así como a lo loco. Imagínate que tu jefe en tu trabajo te dice, te voy a dar la semana libre y yo la pago. Vete y dile a todos tus compañeros de trabajo que a todos les voy a dar, o a los de este departamento o a tanta gente, les voy a dar la semana libre y yo la pago. ¿Tú te quedas callado? Estás libre y pago. Tienes vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué te detiene de llevar este mensaje? Cristo pagó nuestra eternidad para que podamos estar completamente alabando y adorando a Dios en el reino de los cielos. No te detengas, iglesia. Lleva este mensaje a otro. No busques excusas. Sí, Dios te escogió. Y de la misma manera que puedes creer que Dios te escogió, también te dijo que vayas y prediques el evangelio a toda criatura. ¿Qué quieres más? A mí me dan el día, la semana libre, pastor, tú me das la semana libre y me dicen, dile a aquel, yo voy. Imagínate que tenemos la encomienda de parte de Dios de llevar el poder de Dios a otros, de llevar ese mensaje que trae poder de transformación y de vida eterna en el reino de los cielos. Pablo no se avergonzaba porque él estaba llevando a Roma, una ciudad pecadora, el único mensaje que podía transformarlos a ellos. El único mensaje que tú puedes llevarle a tu familia para que haya una transformación real es el evangelio de Cristo. No hay otro mensaje. Si los llevas a la escuela a tus hijos, si los vas y los buscas, si le haces un favor, llévales el evangelio. Es el único mensaje que puede cambiar la vida de un pecador. No hay otra cosa, no importa por más buenas obras, buena caridad que le hagas a alguien, la vida de esa persona no va a cambiar. Le puedes dar dinero, lo que sea, no va a cambiar. Solo Dios puede transformar una vida. Yo he visto la obra de este mensaje. Aparte de mi vida, la he visto por diferentes ciudades. Y es real. Si no fuera real, no estuviese aquí compartiéndote este mensaje. Yo viví una vida sin Dios, perdida, confusión. Creía lo primero que me dijeran porque yo no tenía dirección de Dios. Así vive cualquier persona que no tenga a Dios en sus vidas. Cualquier persona que no tenga dirección de parte de Dios vive así, está perdido. Por eso dicen que están perdidos, son esclavos del pecado. No se pueden, ¿qué esclavo se puede hacer libre solo? El evangelio, algo tan importante de este mensaje, es que promete el perdón de los pecados y vida eterna con Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que no cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El resultado del Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero cuánto deseo tú tienes para que sus hijos, sus salvos, respondan a Dios y tengan la vida que tú crees tener ahora mismo y vayan al mismo lugar que tú vas a ir ahora mismo. ¿Tú lo crees? No te lo guardes. La salvación en estos tiempos, cuando leemos la palabra aquí salvación, yo sé que aquí hay muchas personas que estudian mucho, es liberación. Y el mismo significado que tenía en esos tiempos lo tiene ahora. Esa es la salvación. ¿La liberación de qué? De la esclavitud al pecado. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la salvación que necesitamos, porque todos estamos esclavos al pecado. ¿Qué esclavo se puede hacer libre solo? No hay manera. Hoy día sigue teniendo el mismo mensaje, el mismo significado la palabra salvación. Hay una liberación y esa liberación solamente la puede dar Dios. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje, el mensaje del poder de Dios. Amén. El Evangelio es el único mensaje que puede liberar a los pecadores de estar separados de Dios. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han pensado, y los que están en sus casas mirándonos, la primera necesidad de tu familia, la primera necesidad de tus compañeros de trabajo. Cuando alguien está enfermo en tu casa, no sé si tú tiendes a hacerle una sopita, hacerle algo, llevarle esto, llevarle lo otro. La necesidad de la raza humana, la primera, la más importante, es la salvación de Dios. Esa es la necesidad más grande de este planeta. Porque sin la salvación de Dios vamos destinados a un infierno, un lago eterno de fuego. Nosotros no decidimos quiénes van a entrar, pero porque sabemos que Dios escogió a alguien ya. Esa es nuestra esperanza, por eso salimos a la calle, porque sabemos que Dios va a llevarse a alguien con Él. Si dependiera de nosotros, yo no salía. Si dependiera de una vida de rectitud mía y de lo que yo hiciera, yo no salía. ¿Cómo yo puedo entrar a alguien al reino de los cielos? Ni a mí me iban a dejar entrar. En Romanos 10:1. Mira, vamos a seguir como la vida del apóstol Pablo. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Repito, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba para que Israel fuera salva. ¿Tú entiendes la necesidad? ¿Crees en la necesidad que tiene el mundo? ¿Por quién tú estás orando? ¿Por qué nación estás orando? ¿Por qué familia estás orando? Porque lo primero, aquí vemos un principio. Lo primero era que Pablo iba, ¿con quién? Con Dios. Le pedía a Dios. ¿A quién le estás presentando el mensaje de salvación? ¿No te has preguntado eso? Porque uno puede decir, sí, yo sé. Y esa es la palabra que siempre que alguien hablo con esa persona y me dice, sí, no, yo sé eso. Me está diciendo, cállate la boca, no me digas más nada. ¿A quién le estás presentando el Evangelio? ¿A qué vecino le estás presentando el Evangelio de Cristo? En Romanos 10:9 dice que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una parte bien importante en esto, y no es un simple reconocimiento de que Dios es Señor del universo, ¿verdad? Que es todopoderoso, porque eso hasta los demonios lo reconocen. Estamos hablando de una confianza, una certeza en nuestro corazón que te hace confesar que Cristo es tu Salvador, que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Nosotros llevamos un mensaje tan poderoso que es un mensaje, son las buenas nuevas. ¿Sabes qué? Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Cristo ganó. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos. Es por eso es un mensaje de poder. Pero tú lo crees. Ahí está la diferencia. Todo esto va a pasar si tú lo crees. Si tú lo crees, ¿qué te detiene? Si tú lo crees, ¿qué te puede dar vergüenza? Si tú lo puedes creer, no hay nada que te detenga. Mira las oportunidades que tienes a tu alrededor. Nosotros tenemos un mensaje tan poderoso, iglesia, de que hoy día podemos decirle al mundo, yo soy libre. Soy libre de pecado, soy libre de la esclavitud del pecado. ¿Libre para qué? Libre para adorar a un Dios santo. Yo puedo adorar a Dios. Y este es el mensaje que le podemos llevar a nuestros vecinos, ¿verdad? Mira, ya no tienes que vivir así. Si tú puedes creer que Cristo Jesús vivió sin mancha, sin pecado y murió en una cruz, y fue resucitado, fue sepultado y resucitó al tercer día, tú tienes una vida libre para adorar a Dios. A mí esto me llena de emoción, porque yo no podía adorar a Dios, pero alguien tuvo que hablar conmigo. Alguien tuvo que hablar conmigo y llevarme este mensaje, porque solo no lo iba a poder alcanzar. Nosotros debemos de tener esta convicción, iglesia. Yo le invito a que tengamos una convicción, una seguridad de que tenemos que compartir este mensaje más este año. Comprometernos a llevar este mensaje más y más con todas las personas que nos rodeen. Nosotros tenemos una convicción y es bien personal. Pero nadie nos las puede quitar de que Cristo Jesús nos salvó. Entonces es la convicción que compartimos. Y esto lo que significa fue que pudimos arrepentirnos de pecado. Y tenemos una confianza totalmente en Jesucristo para la salvación. Y tenemos también una sumisión incondicional a Él como Señor, que es nuestro Señor. Y por eso, si es nuestro Señor, si tú haces lo que tu jefe te dice en tu trabajo, Cristo nos dijo, ve y predica el Evangelio. Pero es que estoy cansado. No. Un día le vamos a dar cuentas a Dios por esto, iglesia. Y quiero compartirles a ustedes, no para que te condenes. Esto no es un mensaje para que te condenes porque no lo has hecho. Esto es un simple recordatorio de que este año vamos a empezar con el pie derecho y vamos a llevar este mensaje a todas las personas que conocemos. No importa que si nos dan por locos, probablemente como quiera lo dicen, pero no te lo dicen a ti porque no hablas con ellos. Así que vamos a llevar este mensaje solo a través de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos, esto es lo que confesamos. La palabra confesión viene siendo más bien como estar de acuerdo con algo, ¿verdad? Nosotros confesamos, estamos de acuerdo que Cristo Jesús es el único Salvador. El Evangelio va a alcanzar a toda la persona que pueda creer. Este mensaje no es un mensaje como exclusivo para unos sí, para otros no. La salvación sí, pero el mensaje debe de ser para todo el mundo. No era exclusivo ni para el judío ni para el gentil, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Pues entonces el mensaje se lo debemos de dar a todo el mundo.
Porque, ¿quién cree que Dios te escogió? Dios nos predestinó, ¿verdad? Mira lo que dice en 1 Corintios 1:27. Las Escrituras lo dicen. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Bueno, no podemos ir muy... Sí, Dios te escogió y me escogió porque era necio. No me escogió porque yo tenía algún don o alguna habilidad o era más especial que el otro. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, aquí estoy yo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, Dios nos escogió, ¿verdad? No podíamos hacerlo solo. Dios escogió a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado de este mundo y Él ha hecho su obra en cada uno de sus hijos, de sus elegidos. Versículo 31, ¿por qué? Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Por eso este mensaje no era un mensaje ni exclusivo para uno, para judíos, gentiles, es para todos los hombres. El mundo necesita salvación. Dios escoge a quien salva. Pero no es por nada que nosotros tengamos especial, porque para Dios somos necios. De esta manera nos mira, ¿verdad? No soy yo no te agarres, no te vayas a ofender. La palabra de Dios dice que sí nos escogió, porque no teníamos manera de tomar una decisión, de hacer nada bueno. Honestamente, yo no merezco estar aquí. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Y quien me conoce, que me está viendo en línea, este es el testimonio que les puedo dar. Que gracias a Cristo Jesús, la fe que Dios me dio y transformó mi manera de pensar, hoy día puedo decir que Dios es mi Señor. Este mensaje solamente glorifica a Dios, porque Dios es el proveedor de toda salvación. Esto no es un mensaje, cuando nosotros salimos, no salimos porque somos más especiales que nadie, salimos porque somos hijos de Dios con una encomienda y vamos a glorificar a Dios con este mensaje porque Dios es todo, soberano, poderoso, perfecto. Y solo a través de Él nosotros podemos ser salvos. Pablo nos recuerda bien duro en estas escrituras que Dios no nos llamó por lo que nosotros éramos, sino que Él nos llamó a pesar de lo que eras tú. Y yo, a pesar de lo que éramos, Dios nos llamó. Este mensaje solamente glorifica a Dios, no a ningún hombre y su misericordia. Qué grande es Dios, qué perfecto es Dios. Aún Pablo, siendo un fariseo, un asesino, Dios lo tumbó del caballo y dijo, tú vas a predicar mi mensaje. Yo, viviendo una vida que no quiero ni dar detalles, pero este hombre que está aquí fue un criminal por muchos años de su vida. Todo lo malo que podría hacer, lo hacía. Y no tenía ningún tipo de dirección y nadie podía transformarme. Inclusive podía ver las lágrimas de mi madre y yo continuaba haciendo el mal. No tenía control sobre mi vida. Pero Dios tuvo misericordia en mi vida. Y hoy día mi madre está alabando a Dios porque conoció a Cristo. Ese es el poder de este mensaje. Hoy día nosotros podemos salir a las calles y llevar este mensaje a niños, a gente adulta, vienen personas. Llevamos el amor de Dios, llevamos el poder de Dios y vamos seguros, porque hayan 30 que digan que están locos, pero Dios no dijo que los iba a salvar a todos. Entonces son algunos, porque para el resto es locura. Pues que los demás digan que es loco, nosotros vamos a buscar a sus elegidos, a sus hijos. Es lo que salimos a hacer, iglesia. Ya estoy cerrando.
Nosotros tenemos una orden, iglesia. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Este mensaje, este evangelio está disponible para todas las personas de todas las naciones. Yo vengo de Puerto Rico, he correteado por todos lados y le digo a todo el mundo, Cristo salvó mi vida en la cruz del Calvario. Murió sin pecado alguno, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y por eso hoy yo tengo una nueva vida. Tengo un nuevo destino. Qué maravilloso es tener un mensaje de poder de parte de Dios para llevarlo a un mundo perdido completo. Dios resucitó a Cristo y nosotros se lo podemos decir a todo el mundo como evidencia de su aprobación. Él aprobó esa muerte en la sustitución nuestra, como sustitución nuestra. Y este es el mensaje que le predicamos a todo el mundo. Dios no nos pide que hagamos nada para salvarnos, sino que crean. Es la fe en Cristo Jesús la que puede salvar a un pecador. La vida eterna es un regalo de Dios para solo los que pueden creer, sin importar su necesidad o su posición social. Si tú puedes creer, tú tienes garantía de que tienes vida eterna en el reino de los cielos. Y este es el mensaje que nosotros le compartimos a todos. El que no crea, pues no creyó. El que no tiene una convicción de que tiene a Dios como Señor. Si tú puedes obedecer a tu jefe, pero no puedes obedecer la palabra de Dios, yo creo que es el momento de ponerte de rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de tu vida. Porque esta transformación no es porque uno es más loco que otro. Esto es una transformación real en la vida. Hay una convicción de que tú tienes que obedecer lo que dice el Padre. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Y eso no te lo puedo dar yo con palabras. Eso solo te lo da Dios. Y lo pone en tu corazón y lo graba en tu corazón para que salgas y le digas a todo el mundo que Cristo murió en una cruz sustituyendo el pecado del mundo. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo clave de la carta de Pablo. Toca el tema de la justicia de Dios, de un Dios justo. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia para castigar el pecado. Y en la resurrección de Cristo, reveló su justicia al poner la salvación al alcance de todo el pecador que puede creer. Aquí está la clave. Solo un Dios justo pudo enviar a su Hijo sin pecado. Y solo Cristo pudo pagar ese precio por ti y por mí. No significa lo que hagamos. Ya el trabajo fue hecho. Solo lo compartimos con los demás. ¡Qué fácil! Pero solo para el que cree. Repito, si no lo puedes creer, es un buen momento para pedirle a Dios que tenga misericordia de tu vida y cambie tu manera de pensar y te salve, te dé la fe salvadora. ¿Cómo un Dios santo, y nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Cómo un Dios santo pudo salvarnos a nosotros, verdad? Mucha gente que puede decir que Dios no era justo, pero yo me pregunto, ¿cómo un Dios santo pudo perdonar a pecadores y seguir siendo santo? Y el Evangelio nos revela que la base es la fe. Y solo en la fe en Jesucristo. Eso es todo. ¿En quién? En Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado alguno. Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros tenemos. Cristo murió en la cruz para satisfacer la ira de Dios hacia el pecado. Entonces podemos decir que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz para satisfacer a Dios. Recuerden esto. Cristo fue a la cruz para satisfacer a Dios. Y a consecuencia de eso, tú y yo fuimos salvos. Qué trabajo, qué amor incondicional
Por eso Dios amó tanto al mundo, que su Hijo, siendo inocente, solamente fue a satisfacer a su Padre, a un Dios santo, por ti y por mí. ¿Estamos agradecidos, iglesia? ¿Hay agradecimiento en tu corazón? La iglesia, nosotros perseveramos en la fe y no es difícil perseverar en esta fe porque la fe viene solo de Dios y Dios nos la da y lo que Dios nos da nadie nos lo puede quitar. Así que nosotros seguimos caminando en fe. Esa fe que Dios te dio es con la que nosotros caminamos. En Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Solo los que tenemos fe en Cristo Jesús somos justificados. Pero si tú puedes tener esa fe, es el tiempo de nosotros caminar en esa fe y perseverar en esa fe, porque esa fe nadie te la puede quitar. Así que si nosotros creemos que pudimos responder a este mensaje, no le niegues esa oportunidad a tu vecino, no le niegues esa oportunidad a tu compañero de trabajo. Nosotros creemos que Cristo fue castigado por todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y por eso somos justificados. En esto es lo que creemos y esto es lo que le predicamos al mundo completo, un mundo perdido. En el Antiguo Testamento la justicia era totalmente por obra, pero ahora nosotros tenemos una libertad en Cristo. Nosotros lo que tenemos es que creer en Cristo Jesús. Y esto nos lo da Dios también, así que no hacemos nada. Yo le doy gracias a Dios, porque yo no me siento impotente. Yo solo tengo que levantar mis manos y adorarlo y alabarlo porque es Él el que lo hizo todo. Y solo me dice, vete y predica el Evangelio. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a poner los ojos en Jesús. Yo le doy gracias a Dios por esto. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Cristo fue gozoso a la cruz. Y a consecuencia de eso nosotros tenemos fe hoy. Dios nos da la fe, podemos creer. ¿Quién puede creer esto? Qué bueno. Yo le doy gracias a Dios por todas las personas que Dios ha enviado a mi vida, a llevarme por un camino, todos los mentores que ha puesto en mi vida, que me han dirigido por su voluntad, porque yo no la podía entender. Personas que ya habían caminado por ahí. Si no tienes dirección, si puedes creer en Cristo y no tienes una dirección, no sabes qué hacer, o si tú te encuentras que todavía le tienes muchas razones para no compartir el Evangelio, dale, vamos a hablar un rato. Vete para acá, aquí está Pastor Danny, hay Pastor Ronnie, hay diferentes, vamos a hablar de esto, porque esto es serio. Nosotros podemos dar hoy día el testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque ese testimonio da vida, esa es nuestra vida. Y así es como nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida. Que no te dé vergüenza llevar este mensaje nunca. Este es el mensaje de Dios y si tú lo puedes creer, compártelo con todo el mundo. Este es el poder de Dios y es el único mensaje que va a transformar una vida. En Romanos 10:14, con esto ya voy a cerrar, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, hablemosles a los demás de la fe que profesamos en Cristo. Tenemos que hablarle para que ellos escuchen este mensaje. Esa fe solamente la puede dar Dios, pero sus hijos van a responder y es garantía
porque Dios nos lo dice en su palabra. Así que nosotros, sus hijos, seamos hijos íntegros a nuestro Padre y glorifiquemos a Dios con nuestra vida y vamos a testificarles a todo el mundo. Así que vamos a ponernos de pie. Padre, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, ten misericordia de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de tus hijos, Padre. Y la convicción que tú nos has dado, Señor, que nos pongas en favor, primero contigo, Padre, y después con todos tus hijos, Señor. Que tú nos guíes, Padre, a llevar tu mensaje. Que tu iglesia sea multiplicada y que continuemos predicando este evangelio hasta las últimas consecuencias, Padre. Pero solo tú puedes convictar a tu iglesia, Señor. Dirígenos, Padre, convíctanos, Señor. Porque nosotros te necesitamos, Padre. Nosotros te necesitamos, Señor. Sin ti nosotros no la vamos a hacer, Señor. Quita toda excusa de nuestras vidas, Señor. Quita toda razón, toda excusa de nuestras vidas para que nosotros podamos llevar este mensaje tuyo, este mensaje de poder, Señor, a todas las naciones, Padre. Aquí estamos, Señor, para compartir tu mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Thank you, Lord.